lo más práctico. La idea es pues, sí, darles unas generalidades. El día de hoy es imposible de pronto pues, desarrollar algún taller práctico porque pues, de alguna forma pues, la idea sería que ustedes también tuvieran la herramienta para ir haciendo un paso a paso. Pero pues básicamente sé que hoy se van a llevar una idea muy clara de cómo funcionan estas herramientas, cómo están integradas, para qué nos pueden servir y pues cada uno de ustedes ya irá pues trabajando, digamos, el potencial, ¿no? En qué lo pueden aplicar. Entonces, bueno, el tema se llama automatización y generación de informes gerenciales con Excel y Power BI. Algunos lo pronuncian Power BI, pero pues bueno, yo lo pronuncio Power BI. Estas pues son herramientas de Microsoft, son pues marcas registradas, pero pues también los podemos ver como software, pues algunos de ellos software licenciados y otros como el Power BI, pues que son, digamos, dentro de la suite que lo compone, pues hay, digamos, hay algunos de los elementos como aplicativos, pues son gratuitos, otros sí son de paga, bueno, de suscripción. Entonces la idea es empezar eh, hacerles un pequeño abreboca pues para que se enamoren de estas nuevas herramientas que llegaron pues para facilitarnos la vida. Como dice un colega contador de Medellín, él dice que estas herramientas hace que los contadores seamos felices y también pues que nos permiten llegar más temprano a la casa en vista pues que en la mayoría de las veces tenemos muchas veces demasiado trabajo y a veces pues no podemos tener ciertos espacios como otras profesiones. Pues básicamente aquí les estoy mostrando pues algunas imágenes de algunos contenidos de aplicativos que se pueden encontrar en internet, en muchas páginas gratuitas, blogs, pero básicamente pues es para que ustedes tengan una idea de a qué vamos a llegar y pues cuál es la idea de esta capacitación. Esta capacitación pues también he intentado, o sea, la he ido llevando, la he presentado en diferentes instituciones, entre ellas la Cámara de Comercio de Tuluá. Pues allí me he presentado con varios temas. En este caso pues hablamos de, ese era el enfoque. En estas fechas estuvimos enfocándonos fue en el Excel, mostrando ciertas curiosidades, ciertas herramientas que a veces no se explotan. También estuvimos hablando de las famosas Power de Microsoft, que ahorita igual las vamos a comentar, pues que son todas estas herramientas gratuitas, en la mayoría, pues que están allí, que llevan allí muchos años, 5 o 10 años algunas, que de pronto no tenemos ni sabemos cómo se utilizan, de pronto están ahí, la verdad, subutilizadas, la verdad, yo creo que ni sabemos muchas veces que eso está allí. Y cuando, bueno, yo que soy pues formador y capacitador pues en empresas y también pues en instituciones universitarias, cuando uno le enseña a las personas este tipo de herramientas y descubren qué tipo de trabajo estaban haciendo, de pronto rutinario, sí, de una repetición pues constante, quizás de una manera muy ineficiente y descubren la herramienta, pues la mayoría se sorprende, ¿no? Y a veces uno siente pues como pena de saber que siempre estuvo ahí y jamás fue utilizada. Este fue uno de los últimos talleres, ya pues que se trató de hacer algo pues más práctico, pero pues esto lo podemos ir programando para más adelante. Entonces les quería pues, mostrar pues un recorrido que hemos venido haciendo pues en capacitación pues en la región. Pues creo que todos me conocen, mi nombre es Julián Carmona, pues he sido pues conocido de algunos de ustedes como docente, como compañero, como colega, y me dedico a este tema, ¿no? De la asesoría empresarial, de la implementación pues de software, ERPs, de facturación, sistemas POS, y también pues me dedico a la implementación de todos esos procesos de automatización, generando pues informes para las empresas. Es una temática pues muy nueva, digámoslo así, y más pues para nosotros que estamos es por acá en la provincia, pues de alguna forma que a veces a pesar del internet y de muchas ventajas que tenemos, a veces no logramos como acceder fácilmente. Pero bueno, ya esto está aquí, lo manejamos y la idea es empezar a explotarlo. Pues siempre inicio con una historia muy corta, de pronto algunos la conocen, pues siempre me gusta iniciar con una historia y en ese caso pues es una historia, el título es Afilando el hacha, ¿no?
Esta es la historia sí, de un señor, de un labriego que, pues, que básicamente pues, estaba en su tierra, en su finca, ¿no? Y pues se fue a trabajar a una zona buscando su sustento. Y entonces, bueno, allá hay muchos leñadores y entonces les dieron el lote, el tajo para que todos empezaran a cortar, sí, los árboles que les habían dado dentro de su jornal, dentro de su tarea pues diaria, y entonces todo el mundo ingresó de una al bosque y empezaron con el hacha a darle y dele y dele y dele. Pero este personaje, no, este personaje se sentó solito, sacó su lima, colocó su hacha entre las piernas y empezó, ¿no? A sacar filo, a sacar filo, a sacar filo. Y pues bueno, todo el mundo pues sorprendido porque pues ya pasó una hora, pasó dos, pasó tres. Y ese señor seguía allí tranquilo, entonces todo el mundo, venga, ¿y ese señor qué le pasó? ¿Por qué no arranca? Mire, no le va a rendir, se va a quedar atrasado. Pero pues él confiaba, ¿no? En su herramienta, en su sistema. Entonces básicamente esta es una analogía pues que quiero pues que se queden con ella, de cómo nosotros pues como profesionales en el día a día, pues a veces nos enfocamos en el quehacer, en el quehacer y a cumplir horarios, pero pues dejamos a un lado las capacitaciones, dejamos a un lado la formación, dejamos a un lado esa parte pues de nuestro crecimiento, se nos olvida mirar hacia afuera de pronto qué cosas nuevas están pasando, ¿no? Y pues lastimosamente pues cuando uno no está pendiente pues las cosas pasan y cuando nos damos cuenta somos los últimos. Pero lo bueno es que cuando uno sí está preparado, está atento, ¿sí? Está allí, como decimos nosotros por acá en la jugada, pues le va a pasar lo que le pasó a este señor leñador, que al final pues ingresó al lote y pues en menos de la mitad del tiempo de lo que los demás habían hecho, entró y cortó todos los árboles y se fue a su casa de primero, ¿no? Básicamente porque tenía una buena herramienta, tenía, digamos, un buen sistema, ¿no? Entonces, ese es como el mensaje, ¿no? Tenemos que prepararnos, tenemos que capacitarnos y desarrollar, pues, mejores herramientas para poder, digamos, ser más competentes, ser más habilidosos y, pues, poder cumplir con nuestras actividades rutinarias sin que éstas se vuelvan pues un dolor de cabeza. Entonces, después de esta breve historia, de manera pues muy rapidita, pues los voy a ir introduciendo en esta temática. Pues hace poco en la Universidad Externado, más precisamente este año, pues se hizo una reunión y pues básicamente pues en esta reunión, en esta conferencia pues de contadores, de egresados, se estaba visualizando el tema pues, de qué iba a ser de nuestra profesión en el año 2025. Pues allí también esta asociación pues estuvo patrocinada por el IPA, usted sabe que es una institución pues de extranjera pues, pero igual pues de contadores, allí se plantearon una serie de preguntas en las cuales pues se buscó la participación, la integración y pues se preguntaban, ¿no? Bueno, ¿cuáles son esos cambios significativos a nivel social, demográficos, ¿no? ¿Qué está pasando allá afuera? ¿Qué está sucediendo que hace que de pronto nos afecte nuestra carrera, nuestro desempeño? ¿Cuáles son esas tendencias futuras a nivel político, regulatorio, fiscal, ¿no? Como sucede en Colombia ahora con ciertas temáticas fiscales como la facturación electrónica, la nómina electrónica, todo este sistema. ¿Qué pronostican el futuro, ¿no? ¿Qué cambios? ¿Qué tendencias tecnológicas significativas se divisan? Entonces, mire que estos son espacios que se crean precisamente pues, para ayudarnos a enfocarnos a lo que realmente es importante. De allí pues se sacaron algunas conclusiones sobre unas generalidades de competencias que nosotros como profesionales, como contadores, que somos esas personas que participamos en el día a día, en las empresas, en sí, en la gerencia, en la toma de decisiones, y pues básicamente nos hablaban de algunas, allí encontramos, pero con esta diapositiva adicional encontramos de que hay unas perspectivas claves en cuanto a nuestro desarrollo, en cuanto a nuestra formación, y es el componente de la tecnología, como lo pueden notar allí. Esa fue una de las principales conclusiones y se estableció pues que entender y aprovechar la tecnología relevante junto con las principales competencias para el contador público. ¿Para qué? Para ofrecer servicios superiores, para diferenciarnos, para ofrecer un valor agregado. Entonces, el mismo mercado nos está diciendo pues qué es lo que se necesita.
Otra conferencia también que se presentó que me sirve de antesala pues para mostrarles por qué es tan importante esta temática, se dio pues con la IFAC, que ustedes saben que es la Federación pues Internacional de Contadores. Aquí pues también estoy dejando los links, y aquí también se estableció dentro de esta conferencia pues que parte de unos informes previos, y allí se establecía, ¿no? Lo que está marcado acá, pues yo lo seleccioné, y dice que existe una demanda acelerada de analistas de datos y científicos de datos, especialmente en Big Data, especialistas en transformación digital y servicios de tecnología de la información. Los contadores, ¿sí?, tienen los comportamientos y competencias que coinciden con estos roles que serán requeridos en el futuro, ¿sí? Entonces ya tenemos esa evidencia que de alguna forma pues nos tiene que jalonar, nos tiene que impulsar para abrir los ojos y mirar pues hacia dónde es que va el mercado. Y otros elementos que se hablaron pues en cuanto a la visión digital, y es que los contadores deben entender cómo las tecnologías nuevas y emergentes impactan lo que hacen, ¿sí?, lo que hacemos día a día, cómo nos volvemos más eficientes, cómo podemos aprovechar cada minuto, ¿no? Cómo podemos evitar de estar haciendo procesos repetitivos en las empresas, que los hacemos simplemente porque no estamos capacitados, porque desconocemos la herramienta, ¿no? Entonces, esto básicamente pues es una reflexión pues para que de pronto los compañeros recién egresados, yo sé que hay algunos estudiantes, pues de alguna forma se toquen y vean que es que hay un futuro que nos está mostrando, ¿no? Que nosotros como contadores tenemos que empezar ya a vernos diferentes, a sentirnos diferentes. Y ese es otro link pues muy interesante, allí pues se encuentra el link, la revista Forbes.co, y nos hablan sobre las carreras del futuro que no tendrán desempleo. Y curiosamente, pues una de lo que se analiza acá es que muchas de las actividades que hoy en día nosotros como contadores y muchas profesiones realizan, pues están siendo robotizadas, ¿no? Cuando nos hablan de robotizadas, no necesariamente pues es el robot allí, no, sino que básicamente se refieren a procesos automatizados, ¿no? Como está sucediendo hoy, y que de pronto quizás algunos no ven el impacto, pero el hecho de que ya estemos manejando facturación electrónica, nómina electrónica, el hecho de que la administración, por ejemplo, esté diciendo que ya va a sacar su libro de contabilidad, ya que lo vamos a poder consultar. Entonces estamos viendo cómo algunos de las actividades, de los procesos que nosotros realizamos, pues en pocos años, la verdad, van a desaparecer. Entonces no es que nuestra carrera desaparezca o que vaya a perder fuerza, no, al contrario, es una oportunidad, y si lo podemos hacer con tiempo, con anticipación, pues obviamente vamos a estar preparados. Entonces sería interesante que revisaran allí ese artículo, y pues eso les va de pronto a hacer sentir cierta emoción, ¿no? De tener un compromiso, de estar más claros con el desarrollo de competencias, ¿sí? Bueno, entonces manos a la obra, y pues vamos a empezar a hacer este recorrido, ¿no? Arranco desde Excel básicamente porque pues, es la herramienta que nosotros tenemos de mano, es la herramienta que así la tengamos licenciada, otros la trabajan sin licencia. Bueno, esa es la realidad de cada persona, pero allí está la herramienta. Y pues yo inclusive cuando hago mis capacitaciones, algunos recordarán, por ahí vi algunos compañeros, siempre les preguntaba: ¿ustedes cuánto saben de Excel, no? Y entonces me sorprendía porque habían compañeros que decían: profe, yo sé un 50%. Entonces yo molestando les decía: tome usted el marcador y de la clase, porque pues si yo que soy el profesor y yo digo que sé un 15%, y eso que lo decía hace 10, 5 años, 3 años, un año, ahora cuando me preguntan digo: no, creo que le disminuí, porque pues tenemos que reconocer que es una herramienta muy poderosa, y que yo decía que un 15, y ahorita digo: no, no, realmente no es un 15, yo creo que es un 10, porque realmente es una herramienta que no alcanzamos a trabajar en un 100%. Entonces, sí, será una pregunta que muchos de ustedes se tendrán que hacer: ¿cuánto sabemos de Excel? Y pues básicamente pues no es un gran problema, pero pues aquí le estoy haciendo un recorrido sobre todo lo que posiblemente significa saber Excel, ¿no? Algunos hablan de un nivel, 2 niveles, 3 niveles. Aquí encontramos algunos temarios, ustedes los pueden revisar allí de manera rápida. Quizás algunas cosas las sepan, otras no. Luego nos hablan de un Excel intermedio, y entonces todo esto nos ofrecen pues títulos, temas, ¿sí?, como formulación, tus funciones buscar B, buscar H, buscar X, funciones de bases de datos, filtros,
Y supuestamente también nos hablan de un Excel avanzado, ¿no? Y ese avanzado es el que a veces nos da como ese dolor de cabeza, ¿no? Porque pues yo también me hago la pregunta, bueno, ¿qué significará ese Excel avanzado? Puede significar muchas cosas, ¿sí? Aquí encontramos algunos temarios que dentro de la parte técnica, la parte de formación se pueden trabajar, pero igual es muy relativo porque eso está, pues, depende de cada institución. Pero, ¿qué realmente significa saber Excel avanzado, no? Entonces, pues básicamente yo les pudiera dar un curso de Excel avanzado, no sé, en tablas dinámicas, otro Excel avanzado en la parte financiera, otro Excel avanzado en los procesos de extracción, transformación y carga de datos para, para Power BI, para Power Query. Podemos también hablar de dashboard, allí esos gráficos que están acá en la parte inferior, también, o sea, sería un tema pues de Excel supuestamente avanzado, podemos hablar de Excel aplicado a la física, a la trigonometría, todo eso está allí en Excel, son más de 700 funciones, pero no sé, ¿será que realmente eso es Excel avanzado? Pues no sé, yo me atrevo a decir que no, y pues bueno, la conclusión que yo saco es que saber Excel avanzado es básicamente no decir todas las funcionalidades, no conocer todos los botoncitos, no conocer todos los menús tampoco. Básicamente es cómo integro todas esas herramientas y cómo hago que todos esos elementos, cada botoncito, cada función, trabaje ¿sí? en equipo con otras para lograr el desarrollo de algo, ¿no? Eso es lo que para mí significa saber Excel avanzado. Para, pues, sí, al final obtener un producto, ¿no? Un aplicativo, una herramienta, una plantilla que me resuelva algo. Y entonces, como les decía, pues así es Excel, ¿no? Lleno de cositas, botoncitos, y que a veces uno descubre un video y dice tips de Excel y, ay, ¿cómo así? Ese botón era para eso. Pero bueno, yo soy uno que siempre me apasiona el Excel y más ahora pues que estoy con esas nuevas herramientas y todavía sigo descubriendo cosas, a veces muevo botones por ahí y descubro, ¿no? Que, ese botón era para esto, no sabía. Entonces es un crecimiento y un aprendizaje pues del día a día. Y bueno, tenemos mucha literatura pues en el mercado, más ahora en YouTube, cursos pagos, pero bueno, lo importante es aprender. Entonces, al irlos llevando por tema del Excel, pues también les quiero comentar que sí, es una herramienta importante, muy útil, pero que en la medida en que nos vamos profundizando, nos vamos haciendo expertos en ella, empezamos a desarrollar aplicativos, modelos ya más complejos, más robustos, empezamos a ver, podemos llamarle como el punto negro, ¿no? O sea, empezamos a darnos cuenta de que sí, pues una plantilla de nómina, un cuadrito, un formato de factura, muchas de esas cosas nosotros las podemos hacer. Pero cuando ya queremos empezar a sacarle el jugo al Excel, aprovechando que supuestamente tiene más de 1 millón de filas, más de 3.000 columnas, entonces empezamos a dar cuenta que posiblemente pues, Excel tiene algunas limitaciones, que es muy bueno para muchas cosas, y a veces lo queremos utilizar para cosas o para tareas que de pronto Excel no fue creado, y nos damos cuenta, ¿no? De que a veces la herramienta se torna pesada, que la herramienta a veces se demora en sus procesos de cálculos, que nos genera errores, que se queda técnicamente pues pegada. Entonces empezamos a notar, ¿no? Que, bueno, quizás Excel también tiene un límite, ¿no? Allí pues yo menciono algunos aspectos de diseño y control, pues básicamente para enumerar si algunas situaciones en las que a veces al final pues vamos a tener procesos, tenemos errores en formulación, a veces los archivos se vuelven demasiado pegados, entonces allí tenemos unos aspectos en los que normalmente pues tendemos a cometer errores y pues que por no tener ese conocimiento técnico, pues simplemente modelamos y estructuramos hojas y a veces no entendemos por qué esa hoja o ese archivo se comporta de esa manera. Yo muchas veces les digo, hay personas que todavía marcan toda la hoja con el típico color fucsia o amarillo, porque sí, no se preguntan eso qué impacto tiene, ¿no? Y así, una cantidad de situaciones. Y realmente desconocemos cuál es la estructura ideal, no tenemos conocimiento sobre el manejo de los datos. Y eso es lo que vamos a empezar a profundizar ahora, y ese es un limitante grave. En el Excel, pues sí, venimos trabajando, elaborando pues normalmente nuestros informes, nos basamos en nuestros software contables, en nuestros ERPs, exportamos archivos y escribimos y empezamos a armar balances.
Pero entonces en la medida que nos vamos adentrando en el tema de la analítica de datos, empezamos a darnos cuenta de que sí, el balance es importante, los estados, estos estados pues, financieros como tal son importantes, pero seguimos teniendo vacíos porque pues básicamente tenemos que esperar un proceso de cierre, un proceso de cuadre para generar algunos datos, ¿no? Entonces siempre estamos obteniendo información histórica, y por más rápido que lo hagamos, siempre estamos, o es inexacta porque falta el cierre, o si lo hacemos hay que esperar 5 o 10 días hasta que la información se consolide. Entonces tenemos información histórica que nos va a servir para ciertos procesos fiscales, pero pues con la dinámica que tenemos hoy en día en las empresas, pues a nivel gerencial estamos buscando es herramientas que nos permitan tener información al día, o sea, en el momento, casi que en línea, sería pues lo ideal. Para algunos se puede en línea, pues para otros no. Al menos con un día de retraso, sería pues lo ideal. Entonces encontramos acá pues que tenemos una cantidad de datos en las empresas, ¿sí? Aquí lo notábamos, bases de datos, independientemente en cuál software lo estemos trabajando, pero tenemos datos, 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 datos. Pero pues muchas veces esos datos no se están aprovechando. Están allí acumulados, almacenados, pero realmente no se explotan. Si se explotaran, si se utilizaran, se convertirían en información. Entonces aquí encontramos ya dos conceptos que para empezar a hablar de estos temas de Power BI y Power Query, pues debemos de tener claros. Y es que muchas veces tendemos a confundir el concepto de datos con información. Cuando hablemos de datos simplemente hacemos referencia a registros, ¿no? Eventos, situaciones, hechos que están de alguna forma almacenados, están registrados allí y están guardados allí, sin ningún tipo de ordenamiento. Pero cuando estos datos ya los sometemos a un proceso y los empezamos a ordenar, a estructurar, los empezamos a limpiar, que es un término que voy a empezar a manejar a partir de este momento, limpiar la data, pues entonces, y pues sometiéndolos, ¿sí? A un proceso de transformación y cargue, pues los vamos a empezar a convertir ya en información. Y esa, cuando ya esos datos se convierten en información, ahora sí los podemos entender, los podemos interpretar, podemos tomar decisiones. Tengo esa frasecita acá porque pues, la escuché por ahí en una conferencia y decía que el conocimiento es poder. Pero el conferencista me hizo entender que, claro, el conocimiento es poder, pero si nosotros lo utilizamos, si nosotros lo aplicamos, si nosotros tomamos decisiones, si nos arriesgamos. Pero si tenemos conocimiento y lo dejamos allí, pues realmente no es poder, digamos que es un poder potencial. Pero si no se ejecuta, no se hace, pues ahí va a quedar, ¿sí? Ese conocimiento va a quedar allí. Entonces, es bueno tener claros los conceptos de datos e información, y más ahorita pues que nos vamos a entrar en estas herramientas. Otros dos conceptos que debemos de manejar es el concepto de Big Data y el Business Intelligence. Pues básicamente una definición muy básica para mí es que cuando hablemos de Big Data, pues vamos a hablar de esos procesos técnicos, veámoslo de esa manera, cuando pues un ingeniero, un profesional en esta rama, pues lo que hace es guardar, almacenar en servidores, en centrales, ¿sí? Todos esos datos que están almacenados, que obviamente pues se supone que pues, deben de estar disponibles, deben de estar de alguna forma custodiados, resguardados, respaldados. Eso es todo ese proceso Big Data, y pues hay algunas profesiones pues que obviamente tienen todas las competencias y las habilidades pues para hacer estos procesos. Pero nosotros, gracias a esa Big Data, a todas esas herramientas tecnológicas, pues que en donde logramos almacenar esos datos, pues si los ordenamos, si los transformamos, si los limpiamos, entonces vamos a empezar a desarrollar Business Intelligence, ¿sí? Inteligencia de negocio. Básicamente es coger todos esos datos, transformarlos en información, analizarlos y de una forma, pues, empezar ¿sí? A tomar decisiones, a hacer planeación, a generar reportes, a asumir riesgos, ¿no? A comprender la data. Y estos dos grandes procesos, pues es lo que estamos viendo reflejados en este tipo de herramientas. Esa es una imagen tomada como tal pues de Google pues para generalizar lo que puede representar por nosotros ya información como tal. Y pues aquí estamos viendo un modelo de dashboard donde pues técnicamente pues estamos haciendo unos comparativos entre un proceso en línea
de un presupuesto con la información real de las ventas. Entonces, estamos comparando. Y pues digamos que es lo que nosotros podemos aprender a desarrollar, ya sea en herramientas como Excel o en herramientas como Power BI, que son pues las que yo, pues digamos, son mis fortalezas, o en el mercado pues encontramos N herramientas, ¿sí? Para trabajar. Entonces, ese es el resultado de hacer esos procesos de eh, inteligencia de negocio, ¿no? Coger esta información, presentarla y empezar a tomar decisiones, conocer nuestra y pues de alguna forma empezar a establecer luego a través de indicadores, planes de mejora, entre otros. Listo, entonces este es como nuestro panorama. Aquí encontramos algunos conceptos, ¿no? Sobre todos estos temas de inteligencia de negocios que voy a pasar pues más rápidamente, pero pues todo está enfocado hacia volvernos más eficientes, en optimizar procesos, entre otros, ¿no? Priorizar, comprender realmente la data que para nosotros es más relevante. Y pues cuando hablamos de la presentación de un dashboard, que fue la imagen anterior que les presenté, pues simplemente es una herramienta, ¿no? Que se encarga de estructurar a través de unos datos, pero recuerden, los datos tienen que estar limpios, tienen que estar ordenados. Y entonces empezamos a hacer un proceso, ¿no? De visualizar unos datos que no los vamos a, esos datos como tal, pues tienen que ser los datos que como tal, pues partan de esas necesidades de lo que realmente la empresa se pregunta, ¿no? Lo que la empresa tiene ese vacío, lo que la empresa quiere conocer. Entonces no es armar gráficos y dibujitos porque se ve bonito, no, es realmente extraer de la data esa información que va a ser importante para nosotros para comprender nuestra empresa y pues poder planear, poder mejorar. Entonces aquí encontramos algunos elementos de esos dashboards. Seguimiento en tiempo real, poder conectarnos en línea en nuestras bases de datos, en nuestros archivos de Excel. Bueno, ahorita les voy a comentar todo eso. Reducir esos esfuerzos manuales de reprocesos, de que cada mes estamos generando el mismo informe, limpiando el mismo cuadro, solamente pues que estamos cambiando el mes. Y también, pues, ya para ustedes creo que es claro que interpretar una hoja que está lleno de números, de letras, pues creo que para ustedes también es claro que pues, si lo presentamos con una imagen y si esta imagen se actualiza automáticamente con otros componentes, pues básicamente nos va a ofrecer, digamos, sí, algo pues más valioso. Entonces, lo importante que nos debe quedar de estos dashboards es que deben de responder a preguntas importantes sobre su negocio. O sea, la idea es conocer nuestro negocio. Por eso les digo que va mucho más allá que un simple gráfico, que una imagen bonita por el color, porque se mueve, porque se actualiza, porque a veces es lo que pues, uno nota en las empresas cuando empiezan a capacitarse. Solamente ven el dibujito, pero se quedan cortos en, bueno, ¿qué es lo que realmente yo quiero aportar? ¿Qué es lo que quiero ver reflejado allí? ¿Para qué me va a servir a mí ese gráfico? Entonces, interviene en la medición de los objetivos del negocio, la idea es optimizar la estrategia de la empresa, mostrando datos que sean relevantes. Y pues la idea es que, claro, eso de los colores es interesante, pero pues la idea es que sí, sean presentaciones interactivas entre diferentes paneles, que yo los pueda de alguna forma filtrar, ¿sí? O automatizar por segmentadores, sliders, bueno, entre otros. Aquí encontramos algunas ventajas, pues los voy a dejar allí unos segundos como para que lo lean, igual pues el material se puede compartir. Entonces, cuando me refiero que, pues, cuando hablamos de esos procesos de automatización, de generar informes a través de un dashboard, a través, o pues como lo conocemos nosotros, como un tablero de comando o un informe, ¿sí? Cualquiera que sea el nombre que usted le quiera dar, pues la pregunta que uno se debe hacer es, bueno, pero pues yo allí, ¿qué es lo que voy a presentar? Y aquí pues vamos a encontrar una situación, ¿no? Muchas veces uno se deja llevar, o sea, yo como asesor, pues yo podré tener, digamos, alguna visión, algún conocimiento, pero pues básicamente es la gerencia, ¿sí? La parte directiva de la empresa la que me tiene que decir a mí qué es lo que ellos realmente necesitan, qué quieren conocer de sus datos, qué es lo que ellos desean, pues para empezar a interpretar cómo está su negocio. Y dentro de lo que, esto que les voy a mencionar en dos diapositivas es lo mínimo, solamente es un abrebocas de todo lo que se pudiera generar
en cuanto a análisis de datos, en cuanto a análisis de datos estadístico, también nos podemos ir por la parte de probabilidad. Bueno, eso tiene una cantidad pues, de complementos, pero ¿qué podemos encontrar acá? Pues bueno, un gráfico que me muestre, por ejemplo, el top 10 de los mejores clientes. Bueno, ¿cuál es el valor promedio de compra de cada uno de mis clientes? Bueno, ¿cuál es la línea, ese grupo de inventarios, esa línea, ese grupo de inventarios homogéneo, que pues yo quiero saber qué participación tiene del total de mis ventas, del total de mis inventarios, los diferentes tipos de pago, qué cantidad o qué valores recaudo, ¿no? Qué valores monetarios. Poder comparar a través de este tipo de gráficos u otros presupuestos con ventas reales o a través de etiquetas, como lo mostré pues en el otro dashboard, porcentajes de ejecución. Muchas veces los clientes le preguntan a uno el principio de Pareto. Básicamente son algunos gráficos en donde podemos mirar cuál es ese top 10 de los mejores clientes, ¿no? Gráficos de mapas o coropléticos. Básicamente, pues son, la ventaja de estas herramientas es que aquí ya están cargados todos los mapas de todos los países, entonces no importa si somos del Valle, Colombia, de Sudamérica, allí nos van a salir, entonces eso ofrece una perspectiva muy diferente de los datos para ese proceso de interpretación y más cuando hay personas que pues, no saben hacer lectura de las cifras, pero al presentar un tipo de esos informes, pues se cambia la dinámica. Entonces también tenemos una gran aplicación para lo que son informes financieros. A los contadores aquí se pueden dar un banquete y entre otros y muchos gráficos de indicadores de cumplimiento, gráficos de velocímetro, entre otros. Entonces con este gráfico lo que quiero mostrar es que muchas personas se dejan llevar por el Power BI, es decir, solamente los gráficos, lo bonito, pero se les olvida que lo más importante es lo que está debajo, porque para que ese gráfico funcione, se mueva, se actualice, me cargue esos datos comparativos por meses, por años, como usted lo quiera estructurar, pues necesitamos todo un modelo acá, necesitamos toda una cantidad de conexiones y también necesitamos unos datos que estén limpios. Por eso insisto mucho en los famosos datos limpios que ya les voy a comentar. Entonces, bueno, ya les di un panorama de, bueno, qué es un dashboard, qué es lo que yo, pues, realmente esto para qué me va a servir. Entonces, bueno, ¿cómo inicio a aprender sobre dashboard en Excel? O también, o sea, el Excel, digamos que es una base, porque con el Excel puedo hacer algún tipo de analítica de datos, pero este PV significa, pues, con Power Pivot, que también es una herramienta valiosa de estas de Microsoft. También tenemos al PQ, o sea, Power Query, y tenemos al BI o Power BI. Entonces, ¿cómo podemos aprender? Entonces, lo primero que tomen conciencia es que sí, esos gráficos que les mostré son muy buenos, son muy bonitos y eso se mueve. Ahorita les voy a dar algunos ejemplos, pero como les digo, eso es solamente la puntica. Lo que nos interesa es, bueno, cómo es la estructura. Entonces, quiero que tomen un poquitico de conciencia acá cuando les digo que, pues, esta es la realidad en la mayoría de las empresas al exportar la data. Entonces, ¿qué significa? Claro, que el gráfico es muy bueno, muy práctico, pero en realidad lo valioso de eso es cómo están estructurados mis datos. Entonces resulta que yo sé que para muchos de ustedes esto es lo que están enseñados cuando uno exporta un archivo de nuestros aplicativos contables, de nuestros ERP, de nuestro software, encontramos que normalmente las personas que todavía no conocen esas herramientas y siguen haciendo sus procesos manuales, repetitivos, donde cada mes generan el mismo informe, tienen que sacar un día, una tarde, y pues bueno, cuando uno va a las empresas, dependiendo del informe, hay gente que son 2 días, 3 días, cortando, pegando, uniendo, entre otros. Entonces, ¿qué encontramos en la mayoría de las empresas? Pues este tipo de digamos, de archivos, ¿no? Que esta es la data, ¿sí? Donde tenemos aparentemente unos listados con unos tipos de datos, a veces con problemas, donde tenemos información unida, tenemos errores en celdas, tenemos títulos, tenemos espacios en blanco. Entonces, ¿cuál es la tarea de nosotros? Dedicarle toda una mañana a eliminar estas filas, estos espacios en blanco, uno por uno, revisar por allá,
a limpiar todos los asteriscos, los errores, y empezar empezar a bajar, y son 5.000 filas, 10.000. Entonces, y luego, pues a través de funciones de Excel, empezamos a analizar, bueno, ¿y cómo separo yo estas dos columnas? ¿Cómo separo esto? Tiene un guión, ¿qué función me sirve acá? No, este título me quedó mal, mire que, y así, no, mire que esto tiene errores acá. Entonces, esa es la realidad. Entonces, si nosotros tenemos este tipo de data, pues no vamos a poder lograr ni poder desarrollar ningún tipo de dashboard o ningún tipo pues, de informe. Este es otro modelo, normalmente en las empresas estamos enseñados a, eso se conoce como dinamizar las bases de datos, es decir, organizamos la información acorde a nuestra necesidad. Pero básicamente para poder sacar como mínimo una tabla dinámica de acá, no sirve, no funciona. Los datos están totalmente cruzados, desordenados. Quizás la persona que elaboró este documento, claro, para él es muy práctico, es muy útil, quizás sea un presupuesto, pero realmente no, ningún software va a poder extraer de acá. Pues básicamente esta información tendría que estar organizada por el tipo de línea, una columna, otra columna por, digamos, la persona responsable, otra columna donde se nos mencione el mes, otra columna donde se nos mencione la ciudad, otra columna donde se nos mencione, bueno, y obviamente los datos pues van a estar incorporados allí. Entonces, imagínense, entonces, esa es la realidad. Si con esto no podemos hacer analítica de datos, esos datos, como decimos, están sucios, no nos sirven, no hay herramienta, no hay forma de sacar un informe de allí. Sí, lo hará el funcionario, la persona que lo elaboró porque está hecho a su medida, pero ya para transformarlo, pues va a ser un dolor de cabeza. Este es otro, por ejemplo, son modelos de archivos que se exportan y mire, cada software es un universo, es un dolor de cabeza porque no sé, bueno, eso ya es cuestiones de departamentos de ingeniería, cómo exportan, cómo estructuran. Entonces, imagínese usted para procesar eso allí y si son 10.000 filas, 15.000 filas, entonces, ¿a qué hora usted va a estructurar eso columna por columna? Entonces aquí el término que significa es que esta data no nos sirve es porque la base de datos no está tabulada, es decir, no está estructurada columna por columna con su estructura. Y otro modelo, no sé, también, donde tenemos las mismas situaciones, celdas con datos combinados, con totales, con errores de formulación, entre otros. Este es otro modelo, o sea, esto es lo que uno logra pues, recopilar pues, en el día a día de todos los modelos que se pueden presentar. Entonces, ¿por qué es tan importante eso? Claro, porque si queremos hacer el proceso del análisis de los datos, pues esto no puede estar organizado de esta manera. Entonces, con espacios en blancos, con títulos, con errores. Entonces, después de este análisis pues, visual que les quería como que ustedes tomaran conciencia pues, de cuál es la realidad de las empresas, porque esto es lo que la mayoría de los software contables hacen, pues básicamente, pues, no sé, es imposible, pero es imposible, digámoslo así, con los conocimientos que hasta el momento tenemos. Pero sí hay una herramienta muy poderosa que me va a permitir coger un archivo de estos como está acá y irlo limpiando y pues ese es el que vamos a conocer ahorita, al menos en su nombre y en su estructura. Entonces, cuando estemos hablando, este programa pues se conoce como Power Query, es un aplicativo que está allí incorporado en el Excel, en la etiqueta de datos, y también pues viene incorporado con el Power BI. Entonces acá encontramos de que cuando yo hablo de limpieza de datos, pues me refería a todos esos elementos, ¿no? De quitar columnas, colocar los títulos donde son, no dejar espacios en blancos, asignar nombres, rellenar datos que están vacíos, entre otros. También cuando hablemos de limpieza de datos, nos vamos a encontrar con situaciones donde hay personas que cada mes están haciendo un proceso o diario donde tienen que consolidar una información, entonces diario les llegan 5 o 6 archivos de sucursales, tienen que abrir cada archivo, cortar, pegar, irlo montando en un modelo, ¿sí? Corte, pegue, entonces yo conozco muchas empresas que hacen eso, o diario, o semanal, porque necesitan ir consolidando la data.
Entonces, cuando descubren esta herramienta como Power Query, se van a dar cuenta que la solución, mejor dicho, les va a ahorrar horas y horas de trabajo y que se van a poder automatizar esos procesos. O sea, lo harían una sola vez y obviamente pues hay unos requisitos, pero siempre y cuando la mayoría de estos archivos normalmente tienen la misma estructura, después de que la estructura sea igual, no importa, obviamente la data va a cambiar, pues eso se va a poder combinar en un solo archivo, entre otros tipos de análisis. Entonces esta herramienta Power Query obviamente es una herramienta muy poderosa. Y pues todo lo que estamos haciendo aquí es que para poder armar estos procesos de automatización, para poder elaborar estos dashboards, entonces necesitamos una data limpia y necesitamos ya hacer un proceso de consulta. Es decir, decirle a la herramienta, mire, vaya a donde están los datos y entonces empiéceme a traer lo que yo necesito, ¿vale? Entonces, ese proceso en Power Query se conoce como el proceso de ETL, ¿sí? Básicamente ese proceso, bueno, por sus siglas en inglés se conoce como el proceso de extracción, de transformación y el proceso de carga, ¿no? La L, pues, del load. Entonces, significa que con esta gran y poderosa herramienta del Power Query, al igual que el Power BI, pues vamos a poder extraer datos de múltiples fuentes, de distintos orígenes, desde una carpeta, diferentes tipos de bases de datos, archivos separados por comas, Excel, PDFs, desde la misma web. Bueno, son más de 400 fuentes, ahorita les voy a mostrar algunas. Y pues básicamente esa información allá está en bruta, ¿sí? Está en bruto, pues como le dije, les mostré ahora, ese proceso de transformación es decirle, mire, quite, limpie, corte, suba esto, elimínelo, toda esa información va a quedar almacenada como un modelo y luego simplemente le digo, ya tengo mi data organizada, estructurada, limpia, ahorita sí voy a empezar a armar mis informes, ¿vale? Ya sea en Excel o en el mismo Power BI. Entonces, básicamente, nuestro objetivo es que la información debe quedar con formato tabular. Pues, básicamente, es una información ordenada y limpia. ¿Sí? Esto es formato tabular. Es decir, aquí no tenemos etiquetas que sobran, no tenemos subtotales, no tenemos totales, no tenemos espacios en blanco, filas, porque a lo mejor podrán existir, pero luego pues esto va a hacer que nuestra data se dañe, los cálculos no van a ser muy exactos, nos va a generar errores. Entonces, esto es un formato tabular. Cada columna con un conjunto de datos, digámoslo así, que comparten sí unas características, títulos, y pues obviamente cada tipo de columna pues maneja un tipo o digamos un tipo de formato en particular. Entonces todo esto es como los conceptos pues generales de pues que como les decía ahora, podemos ver el famoso dashboard, podemos ver la herramienta para automatizar, pero si desconocemos qué es lo que está debajo, sí, qué es lo que está sumergido como en ese iceberg, pues de pronto nos vamos a estrellar, ¿no? Porque sí, es muy bonito colocar los gráficos, sí, es muy agradable y es emocionante, pero al final de pronto muchas personas se desinflan porque dicen, ah, claro, pero es que primero tengo que preocuparme por la calidad de los datos. Entonces, ya de manera gráfica, y voy a pasarlo muy rápido, entonces, ¿qué acabo de mencionar? Pues que podremos extraer de más de 400 fuentes a nivel mundial de diferentes tipos de bases de datos. Mm, de lo que usted se pueda imaginar, la verdad, pues son 400, o sea, me quedo corto. Pero imagínense, lo normal que nosotros trabajamos, el Excel, archivos en PDF separado por comas, bases de datos de Azure, de SQL, bueno, son tantas. Y pues obviamente, pues cada persona, cada empresa, pues es un mundo, ¿no? No todos trabajamos con las mismas herramientas, pero les quiero decir que o sea, sería muy raro que usted no encuentre la que usted necesita. Y para nosotros que trabajamos en la parte gerencial, los contadores, también podemos pegarnos, en muchos casos, no en todos, podríamos porque se puede, sino que ustedes saben que las casas de software pues colocan unos limitantes y esas casas de software pues lo más seguro es que no nos van a abrir, ¿sí? Estas bases de datos. Solo conozco una empresa en Medellín pues que seguro tiene algún tipo de convenio y no sé, ya ellos sí lo hacen directamente
digamos, nos pueden implementar digamos, sí, un aplicativo pues muy moderno que va a extraer la información. Pero obviamente pues estos son costos, software licenciados que tienen un costo. Entonces nosotros ¿cómo trabajaríamos? Simplemente pues exportando la data. Simplemente le digo a su software, exporteme a un archivo de Excel. Y a través de Microsoft Power Query, entonces lo que voy a hacer es empezar a limpiar esa data. Entonces, ¿qué es limpiar la data? Entonces vuelvo y reitero acá un poco y tenemos otros aspectos a revisar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la data? Pues tenemos que limpiarla, tenemos que eliminarle una cantidad de elementos, de registros de datos que no nos aportan, que nos van a generar error, pero también ordenar y limpiar esa data podría significar, pues, poder estructurar esos archivos. Mire que el Excel dentro de sus limitaciones, pues, básicamente un Excel aparentemente sí tiene 1.000.000 de filas, pero un Excel con 300.000 filas, 400.000 filas, haciendo una tabla dinámica, usted ya empieza a notar cómo el rendimiento se empieza sí, digamos, a disminuir, ¿no? Entonces, ahí donde les digo que el Excel es muy bueno, pero por eso se inventaron, pues obviamente se desarrolló el famoso Power Pivot, ¿no? Es un complemento que ya me permite hacer analítica de datos desde el mismo Excel y pues básicamente también es muy poderoso. Igual pues tengo que hablar algo de ello. Entonces, cuando yo les hablo de organizar, de limpiar la data, es esto, o sea, es tener en cuenta que vamos a encontrar archivos con millones y millones de registros, 2, 3, 4 millones, 20 millones. Eso al principio parece algo como increíble, pero no. Si usted se pone a hacer cálculos en una empresa que haga 100 facturas diarias, un supermercado, organice eso por registros, por estructuras, más recibos de caja, comprobantes, y se va a dar cuenta de que esa data está allí. Lo que pasa es que a lo mejor no tenemos la herramienta para visualizarla y extraerla. Y también organizar y limpiar la data hace referencia a esto, cuando tenemos una cantidad de archivos o de hojas ¿sí? que necesitamos procesar o que todos los días nos está llegando un archivo, un archivo, un archivo y tenemos que irlo consolidando, tenemos que irlo sumando. Allí el Power Query pues, nos da soluciones, pues, como digo yo, pues importantísimas. Voy a mirar por acá un momento el chat. Por si de pronto alguien me ha preguntado algo. Listo, bueno, a ver cómo me reintegro. Listo, por acá. A ver, por aquí, por acá, esto. Entonces, ¿me confirman que están viendo el PowerPoint? Por favor, alguien me confirma. ¿Sí? Bueno, creo. Si no, entonces me dicen, profe, no está mostrando nada. Listo, muy bien. Bueno, entonces a eso es que yo me refiero con limpiar la data. Limpiar la data es organizar esos archivos, ordenarlos y conocer su estructura. O sea, son conceptos quizás que uno nunca se había fijado en ellos, pero claro, o sea, para yo poder armar un informe tengo que conocer la estructura de mis datos y la característica de esos datos. Entonces, les mostraba, ¿no? Los errores, pues, todas las situaciones que se dan en las empresas en el día a día. Entonces, lo tradicional para limpiar la data de las herramientas que nosotros tenemos, pues lo más normal en algunos era trabajar el Excel con el Visual Basic, que es este lenguaje de programación que está pues inmerso allí en todos los aplicativos de Microsoft Office, pero aprender Visual Basic no es difícil, no es imposible, pero la verdad, pienso yo, necesitaría usted unos 2 años para empezar a tener un manejo excepcional. Si no, le tocaría empezar a trabajar con funciones de texto, funciones de búsqueda y referencia, para empezar a organizar esos datos y también le va a tomar un tiempo. Entonces aquí pues con este gráfico pues se pretende comparar pues el tiempo para dominar la herramienta versus los beneficios. Entonces definitivamente el Visual Basic es la probabilidad más remota. Podríamos trabajar con funciones de Excel que nos obligaría a tener un manejo de Excel fenomenal
pero pues la herramienta acá es el Power Query. Créame que el Power Query, dependiendo del nivel que usted quiera llegar, pero créame que como dice un profesor, instructor en Power Query, él dije que el 90% del Power Query lo logramos desarrollar con el clic y el clic derecho. Sí, o sea que sí, él tiene inmerso un lenguaje que se conoce como lenguaje M, pero pues como todo, ya es un lenguaje más robusto que está allí, pero que pues no, o sea, nosotros realmente no lo necesitamos, ya necesita, o sea, ya para un nivel pues demasiado alto, que nosotros pues tengamos más conocimiento, más experiencia. O sea, es ese paso a paso que se va guardando en la medida en que uno hace las tareas. Entonces, cuando empezamos a hablar de analítica de datos, del business intelligence, de convertir esos datos en información, pues encontramos nuestro primer nivel. Entonces, ¿cuál es ese primer nivel? Ya tenemos la data ordenada, ahora nos vamos a conectar a los datos. O sea, conectarse a los datos es, bueno, voy a empezar a jalar, voy a empezar a coger todos esos registros y los voy a empezar a convertir en información. Entonces empezamos a utilizar las herramientas que, pues, por lo general la mayoría de las personas, pues digo, pues no sé, creo que todos, pues, manejamos la función sumar sí conjunto, manejamos los subtotales, manejamos los filtros avanzados, y la herramienta más poderosa, pues, que tenemos, las tablas dinámicas. Pero créame, cuando usted empieza a trabajar tablas dinámicas, se va a dar cuenta de que no, las tablas dinámicas son buenas, nos ayudan en mucho, sí, o sea, es excelente. Pero por algo se inventaron el famoso Power Pivot. Porque las tablas dinámicas ya con 300.000, 400.000 registros, 10, 20 columnas, imagínense, empiezan a quedarse pegadas. Y si usted no tiene máquina, si usted no tiene un buen duro, no tiene una buena memoria RAM, entre otros elementos, usted va a notar que su máquina le va a decir, bueno, vaya, almuerce, vuelve y cuando venga ya le tengo el informe listo. Entonces de acá es donde sale a flote el Power Pivot, que es una herramienta que está allí, que es un complemento, e inmediatamente pues yo podré establecer conexiones, modelos de datos para jalonar los archivos y trabajarlos directamente en el Power Pivot, que él obviamente está allí pues incorporado en el Excel, no es más que un complemento. Y con ese Power Pivot sí vamos a través de un lenguaje que se conoce como el lenguaje DAX, ese es el lenguaje que utiliza Power Pivot para hacer sus procesos, y allí sí vamos a poder trabajar 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 30.000.000 de registros, o sea, sin ningún problema. Ese pues es otra temática. Pero como un tip les digo, Power Pivot y Power BI manejan el mismo lenguaje, ¿sí? Que se conoce como lenguaje DAX. Entonces aquí encontramos de que cuando hago esta primera conexión a través del Excel, pues sí, el Excel me va a ofrecer muchas cosas, el Excel me va a permitir desarrollar, sí, muchos aplicativos, muchos informes, pero va a tener, sí, su limitación en cuanto a capacidad. Y lo otro es que en el Excel, los cálculos que yo puedo hacer en el Excel a través de las tablas dinámicas son muy limitados. Usted mira y encuentra ya en las opciones de tablas dinámicas sumar, contar, promediar, multiplicar, valor mínimo, valor máximo, de variación, como dos o tres, son como 11 y 12 opciones. Pero cuando usted ya o sea, hace una inmersión total en lo que es analítica de datos, se empieza a dar cuenta que es muy poco. O sea, que realmente hay cálculos que no se pueden hacer. Entonces tenemos que empezar a migrar a una herramienta superior, que en este caso sería el Power Pivot. Las tablas dinámicas nos van a ser útiles, pero tienen demasiadas limitaciones. Entonces, qué más tenemos? Entonces aquí les estoy mostrando lo que llevamos hasta el momento. Nos conectamos a más de 400 fuentes, tenemos el Excel como la principal herramienta, tenemos un proceso de limpieza, y entonces ahora, ¿en qué seguimos? Entonces, ahora ya definitivamente, como sabemos de que el Excel se nos va a quedar muy limitado en la cuestión de la limpieza de datos, entonces nace acá el Power Query. Y entonces con el Power Query vamos a podernos conectar a más de 400 bases de datos, vamos a hacer todos estos procesos cuando yo necesite
combinar dos tipos de archivos, extraer de una base de datos y combinar con otra, cuando necesite unir 3, 4, 5, 10, 20 archivos, unirlos en uno solo, o cuando todos los días me está llegando un archivo, o cuando necesite combinar 10, 20, 30 hojas de un archivo, cuando elaboro ciertos tipos de presupuestos. O sea, cada uno de ustedes allá en su mente empieza a notar cómo, o sea, tiene N, o sea, miles de aplicaciones. Realmente pues yo me quedo corto. Y más a veces que pues cuando igual yo estoy en una constante capacitación y veo desarrollos y uno nunca se le pasa por la mente, o sea, ¿eso en qué lo hicieron? No, pues o sea, queda uno pues absorto porque no lo comprende. Pero bueno, esta es la dinámica de esas aplicaciones. Entonces Power Query es nuestra herramienta que nos va a ayudar, que nos va a jalronar, ¿vale? Entonces aquí tenemos el resumen de todo y claro, entonces hay algo oculto allá en el Power Query y es pues ese conocimiento de los datos, la forma como yo tengo que tener estructurada mi data. Esto nosotros lo hacemos, sino que no somos conscientes. ¿Por qué? Porque a veces cuando estamos manejando nuestro software, nosotros tenemos los famosos bases de datos maestras, que es el listado de los clientes, el listado de los productos, el listado de la lista de precios y entre otros, ¿no? El listado de proveedores, el listado de documentos. Pero pues nosotros lo hacemos, pero no entendemos internamente qué es lo que está pasando allá. Pero en la medida que empezamos a integrar esas herramientas, ya nos volvemos más conscientes y empezamos a conocer pues cómo es que inclusive los mismos software generan los datos, cómo se genera un libro mayor, cómo se genera un libro auxiliar, porque ese es ese proceso interno, ese proceso técnico allá interno que se está dando entre las distintas bases de datos y las relaciones que hay. Entonces, antes de pasar ahí de pronto a la parte gráfica para que conozcan las herramientas, después de tener la data limpia, tenemos una serie de herramientas. Sí, básicamente es para que usted conozca todo ese universo. Entonces, al tener la data limpia, los datos estructurados, tabulados y con esas bases de datos relacionadas, entonces, ¿qué va a pasar? Pues yo tengo N herramientas en Microsoft. Tenemos al Power View, que es el complemento del Excel. Tenemos al Power View, que es otro complemento que está allí, pero que como ya tenemos el Power BI, pues no quiere decir que este no sirva, pero pues yo la verdad no lo utilizo porque pues para eso está el Power BI. También tenemos Power Maps, que ustedes lo ven allí pues en el Excel, está allí ya inmerso, está allí pues ya cargado. Y también tenemos las tablas dinámicas, ¿vale? Todo eso está allí. Entonces son las herramientas que nosotros podemos utilizar y aplicar. Lo más importante, pues bueno, ya hice la aclaración pues, de lo que es software licenciado, pero están allí, de alguna forma pues gratuito. Entonces en el momento que encontramos, pues que lo dicen las estadísticas, lo dicen las encuestas, lo dice pues eso es información del mundo real, pues Power BI en estos momentos es el software pues para generación de informes, reporteador pues más potente que hay. Y obviamente pues Power BI dentro de su estructura viene cargado, viene amarrado con el Power Query. Entonces el Power Query está incorporado en el Excel y también el Power Query está acá incorporado en el Power BI. Tienen algunas diferencias, pero pues la herramienta es el 98% es igual. Solamente algunos comandos, algunos botones por allí. Y lo más importante es que pues, este Power BI, al menos, digamos, dependiendo del nivel a donde usted quiera llegar, este Power BI como reporteador, que ya les voy a comentar pues, un poco más, pues este Power BI pues es gratis, es decir, usted puede ya mismo ir y descargarlo y empezar a trabajar. Lo que pasa es que cuando ya adquiere un costo, pues en la medida en que nosotros vamos haciendo más robustos nuestros informes y ya de pronto no nos sirve armar nuestro Power BI acá en nuestro computador para compartirlo en una conferencia, en una presentación, a través, no sé, de un video BIM y hago aquí mi exposición de mi informe. Pero cuando ya lo que queremos es, no, yo quiero publicar este informe, yo quiero que le llegue a todos mis supervisores, a todos mis sugerentes, quiero que le llegue a todos los administradores, entonces ya tengo que incorporar una versión paga que me va a dar unas facilidades para que yo publique ese archivo y eso pues será otro mundo, otro universo, pero básicamente es que ustedes conozcan que se puede hacer y pues que ese potencial está allí.
Entonces, este es el poder pues, que tenemos ahora con esta herramienta, pues, que es el famoso Power BI. Entonces, aquí les voy a mostrar, pues, de manera, pues, general. Listo, sí, por acá hay un comentario de David que dice que con las tablas dinámicas es muy complicado combinar información de otras hojas de cálculo. Correcto, sí. Sí, el Excel, o sea, cuando uno lo empieza a manejar y cuando a usted le empiezan a pedir reportes, cálculos, usted empieza a notar que hay cosas que no se pueden hacer. Entonces uno ya tiene que empezar a migrar, a buscar otras alternativas. Bueno, yo por aquí tengo, solamente, bueno, voy a mostrarles en una forma, voy a mostrarles modelos, simplemente son modelos. Voy a mirar aquí cómo los voy organizando. Son modelos sencillos, y aquí no estoy pues mostrando nada de empresas ni nada pues así pues privado, solamente voy a remitirme a modelos que están en internet, de cursos, capacitaciones que yo pues he realizado. Voy a mirar acá cómo les voy presentando. ¿Este archivo de Excel lo están viendo? ¿Alguien que me confirme? Sí. Sí, listo. Entonces, esto es básicamente lo que podemos hacer a un nivel muy básico, o sea, muy básico, pero, o sea, comprendan el término, ¿sí? Yo sé que para algunos esto, pues, ay, ¿cómo hicieron eso? Claro, pero digamos que dentro de esta estructura que les estoy mostrando, pues este sería un reporte. Igual yo conozco algunos autores que cogen esta información que está aquí, también utilizando herramientas de Visual Basic, o sea, se montan unos informes pues que uno cree que está viendo un Power BI, pero obviamente eso también requiere pues conocimientos de la página, sí, lo que es la combinación de colores, diseños, entre otras cosas para hacerlo pues llamativo. Pero básicamente aquí les estoy mostrando cómo pues yo puedo tomar una data, sí, básica, una data aquí, son aproximadamente una data que tengo acá y simplemente son 88.000 registros y pues básicamente a través de un proceso de ir depurando a través de tablas dinámicas de generación de informes, pues yo empiezo a armar este tipo, o sea que esto es un modelo de dashboard muy útil, muy práctico, que se puede mejorar y que a través de herramientas del mismo Excel, como filtros avanzados, pues yo puedo empezar a generar informes, ¿no? También puedo utilizar gráficos de alguna forma, pero también dándoles una mejora en su presentación, en sus visualizaciones, se pueden ver de un aspecto más claro, sí, libre de ciertos componentes, rayas, líneas que a veces pues limitan, digamos, su análisis, y a través de la utilización de segmentadores o también conocidos como slicer, pues yo puedo, digamos, amarrar toda esta data, ¿sí? Para que estas etiquetas y todos estos, digamos, esta parte de los reportes, pues se vaya actualizando, se vayan transformando, ¿no? Entonces, digamos que esto es un modelo, digámoslo así, básico. No va a decir, pues no sé, de pronto básico y sencillo sea lo mismo, pero pues digamos que un modelo práctico, básico en el Excel, donde yo pues utilizando segmentadores, pues puedo ir filtrando la información y puedo ir, digamos, armando el informe que a mí me piden. De capacitaciones que he realizado pues para el caso de los contadores, aquí estoy abriendo otro archivo de Excel, por favor me confirma si lo están viendo acá. ¿Sí me confirman? Abrí otro archivo, tiene una No, información como no de se ve. gasto. No, no se ve, listo. Bueno, entonces aquí ya sé que me toca uno por uno irlo mostrando. Creo que es este. Ahorita sí, sí se ve. Este sí. Sí, señor. Listo, este es otro modelo, o sea, voy a ir subiendo para mostrarles todas las opciones de visualizaciones, de modelos, pues básicamente esto era lo mismo, era una data, ¿sí? Una data, una cantidad de registros que tenemos acá almacenados de un movimiento contable, ¿sí? De una información contable, con terceros, son más de 60.000 registros, y esto, mediante la utilización de tablas dinámicas, pues lo vamos viendo más robusto, de tal forma que puedo empezar a extraer información, irla organizando, ¿cierto? Irla graficando, estructurando de alguna forma, ¿sí? Irla de acuerdo pues, sí, con lo que yo necesito.
Y entonces ya poder armar algunos modelos básicos, donde por ejemplo aquí tengo un informe de esta información y pues la tengo estructurada, entonces la puedo ir, digamos, segmentando o la puedo ir filtrando mediante la utilización pues, de estos segmentadores, ¿sí? Por centros de costos, ¿sí? O también puedo utilizar segmentadores por meses, por año, entonces pues vamos. Entonces uno muchas veces nota que pues a mí yo recuerdo y siempre recuerdo la anécdota para una estación de servicio cuando estaba aprendiendo a ser contador y mandé el primer informe así, lo mismo, estado de resultados y balance general y a los días me mandaron auditoría. Y entonces pues claro, yo no, me parecía como tonto, no sé, yo como así, yo que yo no estoy haciendo nada malo. Pero al final, pues, el contador que era el auditor me dijo, no, lo que pasa es que este señor, pues, él no entiende de los números, o sea, él hay que hablarles de gráficos, así, explicarle y mostrarle los datos de una forma diferente. Entonces, esta, digamos, es uno de los elementos, pues, a tener en cuenta. Entonces, y esto se puede organizar por iconos, pues, para dar una sensación, sí, de irle dando profundidad a los datos. Entonces, si yo quiero visualizar acá ejemplo, estos gastos de personal, simplemente vengo acá y aquí esto lo tengo amarrado con otra tabla y así, o sea, puedo ir mostrando, inclusive pues ahí ya en Power BI encontramos unos informes ya tipo jerarquía, entonces mire, todo eso se puede jugar, o sea, se puede jugar con la data, se puede estructurar. Bueno, aquí ya tenemos una herramienta, este es el Power BI, como les dije, es una herramienta gratuita, al menos en su versión desktop. Hay otras versiones superiores, pero como les digo, ya depende del nivel en el que usted esté. Y pues básicamente con ese nivel, pues básicamente yo aquí podría hacer todo lo que yo desee, o sea, no tengo limitaciones con respecto a la data, o sea, en cuanto a lo que yo manejo, o sea, no va a tener limitaciones de nada, pero ya la limitación está en el momento de hacer publicaciones. Cuando yo ya deseo conectarme a una página web, a un dominio que yo tengo para empezar a cargar información, o cuando me quiero conectar a la intranet de la empresa para empezar a enviar reportes. Entonces aquí abrí el software de BI, no sé si lo ven acá, es este icono que tiene unas barras amarillas. No sé si alguien me confirma acá que lo está viendo. ¿Sí? Por favor, alguien que me lo confirme. Sí, se está viendo, Julián. Listo, dale. Sí, mira que es que no sé, con esta herramienta de Zoom no logro, o sea, me ha costado algo allí, no sé por qué. Pero bueno, entonces gracias. Entonces aquí pues lo que les mostraba en esta herramienta de Power BI, pues básicamente este es como su estructura general. Básicamente aquí tenemos un menú, una estructura, aquí podemos conectarnos a una cantidad de fuentes, de bases de datos. Yo podré cargar mis archivos en un OneDrive, podré cargarle una carpeta, o sea, las opciones son ilimitadas, o sea, la verdad uno descubre, pero todo tiene su solución. Y también tenemos acá pues un lienzo, pues básicamente acá pues vamos a tener un lienzo donde yo voy a empezar a armar de acuerdo con mis visualizaciones, empezar a amarrar la data, a traerla. Eh, pero básicamente quería primero mostrarles pues cómo es el juego de esto, ¿sí? Entonces, acá lo que hice pues bueno, fue entrar al menú interno que tiene, voy a hacerlo desde acá, y acá tenemos por ejemplo, estoy mirando el Power BI, pero el día que el Power BI traía incorporado el Power Query, entonces aquí lo que estoy haciendo es pasándome a esta otra ventana del Power Query. Aquí, por ejemplo, esto que estoy mostrando, pues simplemente es esta herramienta del Power Query que me permite hacer limpieza de datos. En ese caso, pues el ejemplo que les estoy mostrando acá sin necesidad de desarrollarlo, es básicamente un recorrido en donde les voy a ir mostrando el paso a paso de lo que se hizo. Básicamente aquí teníamos seis archivos de ventas de 6 años consecutivos, entonces lo que se le dijo al Power BI fue, mire, a través de una carpeta me voy a conectar para unir esos 6 archivos, combinarlos en uno solo. De esto pues van a salir una cantidad de cuestionamientos, ¿no? Y si los archivos tienen el nombre diferente, y si los archivos, o sea, salen una cantidad de opciones, pero casi todas tienen solución.
lo más probable y dentro de lo normal es que nuestros archivos siempre van a tener la misma estructura, solamente pues que van a tener algunos datos diferentes, como el mes o la sucursal a la que pertenece, pero normalmente si estamos consolidando es porque esos archivos, pues, su data es diferente, pero su estructura es igual. Entonces, mire, dentro de las soluciones que nos da el Power Query, dentro de múltiples, o sea, lo digo así porque es que uno se queda corto y, ay, pues esa herramienta para solamente eso. No, créanme que todo eso que les mostré anteriormente allá, de esos archivos mal presentados, todo eso se puede limpiar paso a paso. Entonces, mire, todo lo que yo haga en el Power Query va quedando almacenado acá. Es como, no puedo compararlo con una macro porque esto es un lenguaje diferente, esto es lenguaje M. Y entonces aquí voy incorporando, ¿sí? Voy haciendo o sea, el sistema me está mostrando una serie de pasos, de paso a paso. Entonces el sistema, todo lo que yo le haga a esos archivos, como los voy estructurando, como el paso a paso, las órdenes, los comandos que le estoy dando a este software, pues al final van a resultar, esos son procesos prácticos, sencillos, y al principio uno pues, le parece algo como complejo, no, pero usted lo hace 2 o 3 veces y ya, es algo diferente. Y al final pues ya empezamos a notar cómo todos los datos fueron incorporados, ¿sí? Todos los datos ya fueron unidos, esos 6 archivos fueron, digamos, unidos en uno solo, combinados, y al final pues ya tenemos nuestra data limpia. Entonces a eso es que me refiero y ese es el tipo de soluciones que nos da, digamos, esta herramienta. Acá, por ejemplo, podemos evidenciar por este filtro cómo pues todos los años ya están incorporados. Lo más bonito sería que si a mí me llega el año 2017, lo único que tengo que hacer es ir a la carpeta, guardar el archivo, darle el mismo nombre, cambiarle el año 2017, incorporarla en esa carpeta y simplemente decirle administrar, y si la estructura y el orden de las columnas era lo mismo, él me lo va a traer y ya. O sea que son herramientas pues poderosas, o sea, son herramientas que nos van a ahorrar trabajo y sí, dolores de cabeza y trasnochos, entre otros, pues por allí. Ese era un ejemplo pues de unir libros. ¿Qué más les puedo mostrar? Bueno, este que es un informe de un modelo, pues, digamos, yo sé que pues por mi formación como contador, pero, o sea, esto, tenemos Julián, informes de... perdón. Sí, Tú estás señor. mostrando algo, lo que pasa es que se ve Ah, el- bueno, no. como Bueno, sí. la pantalla inicial del Power BI. Ah, bueno, listo, no, entonces, sí, es que acá ya vi que me toca referirme. No, listo, aquí ya lo compartí. ¿Lo ven acá? Aquí les estoy mostrando ya un Power BI diferente, ¿sí? Listo, entonces lo que les decía es que esto no, o sea, yo porque soy contador financiero, entonces claro, me sesgo un poco, pero no, aquí podemos armar dashboards dependiendo de la data, del tipo de empresa. Aquí podemos armar dashboards de aspectos de la parte comercial, de la parte de ventas, de estudio de costos, de la parte financiera, logística. O sea, imagínate todas las bases de datos que usted pueden tener. Aquí, como les mencionaba ahora, esto es un dashboard en la cual pues lo que se está haciendo es comparar todo, digamos, unos presupuestos que se habían establecido, y pues aquí tenemos toda una estructura de cadenas por gerentes. Y pues acá yo empiezo ya a hacer la dinámica, ¿no? Empiezo también puedo plantear segmentadores, slicer. Entonces mire que aquí automáticamente, pues si lo notaron, toda la información cambió, ¿no? 368, 278, 290. También puedo cambiar, no sé, puedo pues, medir por el mes que yo necesite, ¿sí? Entre otros. También una ventaja que tiene el Power BI sobre el Excel, esa ventaja es radical, es que sí, yo con el Excel yo también puedo armar slicer, pero la calidad de los datos, es decir, la calidad de estas visualizaciones no tiene comparación. Fuera de eso, en Excel, en este Power BI yo puedo hacer esto. Por ejemplo, yo con solamente señalar este componente, automáticamente todos los demás gráficos, ¿sí? Automáticamente se ajustaron y se filtraron, ¿sí? De acuerdo a este que yo planteé. Mire que aquí yo estoy mencionando esta tienda, Albrook Mall, y entonces aquí pues me está mostrando la data. Y todos los demás gráficos se filtraron con respecto a esto. Entonces, si yo decido
mirar este informe por esta señora que está acá, esta vendedora, pues aquí me está mostrando para ella todas sus ventas realizadas, el presupuesto, las tiendas que tenía ella como tal asignadas, entre otros. De aquí lo que necesitamos es creatividad, o sea, necesitamos es, digamos, sí, o sea, es más que todo la capacidad que yo tenga para satisfacer esas necesidades de mis clientes, para que ellos conozcan, para que ellos pregunten, para que esta herramienta les hable. Y entonces no solamente podría armar un solo dashboard, ¿no? Aquí yo podré seguir insertando, ¿sí? Armar toda una estructura, modelos de dashboard en cada hoja, algunos aspectos. Entonces, digamos que pues, yo sé que me quedo corto pues en todo lo que pues, quisiera decir pues por el tiempo, pero pues básicamente es una forma de que conozcan la herramienta, ¿no? De que la verdad, pues las ventajas. Ahorita también se venden acá dentro de estas visualizaciones, encontramos algunas muy útil pues para el ejercicio de la contaduría, mejor dicho, encontramos ahí unas herramientas pues, de generación de informes pues muy importantes. Entonces, bueno, aquí voy a volver a la presentación voy a volver a la presentación, esta, de PowerPoint. Entonces, este tema del Power BI pues, nos va a permitir crear consultas, modelos, informes, conectarnos a los datos, transformarlos y visualizarlos a través del Power Query a más de 400, a unas mismas fuentes que el Power Query. Y pues digamos, formar allí dentro de todos estos modelos objetos, ¿no? Con efectos, con transiciones, con filtros, bueno, se forman unos modelos espectaculares como tal. Y pues la base de todo este modelo es lo mismo, ¿no? Es conectarnos a los datos, hacer un proceso de transformación y limpieza de los datos a través del Power Query. Ustedes me dirán, bueno, ¿cómo así? ¿2 veces? No, lo que pasa es que lo que les dije inicialmente, yo puedo tener mi data, puedo transformarla, limpiarla, pero entonces yo ya decido, esta data la voy a analizar a través de qué herramienta. Ah, la puedo analizar a través del Excel. Ah, la puedo analizar a través del Power Pivot o también la puedo analizar a través del Power BI. Es decir, los datos tienen esos 3 caminos. Esto va a depender de las necesidades, de los requerimientos, de lo que yo necesito como tal. Después de que ya tengo mis datos limpios, pues creo mi modelo, estructuro allí, amarro mis objetos visuales, es decir, todos esos gráficos de barras que están allí, todos los modelitos, esos gráficos, y entonces armo mi informe y por último, pues voy a compartir esos informes, que es lo que les estoy mostrando acá, conectarme a los datos. Y la otra ventaja es que yo me puedo conectar para un informe, no solamente voy a estar conectado a una sola fuente, yo puedo estar amarrado, puedo estar conectado en mi informe a una base de datos que tiene una carpeta, que tiene 20 archivos de Excel, al mismo tiempo puedo estar conectado a 1 o 2 archivos separados por comas, puedo estar conectado a una página web donde hay una base de datos con algún dato de actualidad, puedo estar conectado y leyendo un archivo PDF, o sea, o sea, a pesar de que son 400, puedo estar conectada al mismo tiempo con varias de ellas, o sea, que esto es una herramienta muy poderosa, por algo está en el primer lugar. La transformación y la limpieza de datos a través del Power Query y su lenguaje M, y la creación de estos objetos visuales, o sea que cada uno de estos me va, y esto pues aquí ya juega otro elemento muy importante y es que sí, al principio uno elabora sus informes y de pronto uno no le quedan pues muy estructurados, muy bonitos, pero eso también es un arte, eso son unas habilidades que ir desarrollando, también hay literatura para esto que nos enseña qué tipo de gráficos, cómo se pueden organizar, si yo quiero, o sea, qué tipo de gráfico se acomoda a qué tipo de informe, los colores, bueno, eso tiene toda unas técnicas que se van a ir aprendiendo, pero esto nos lo da pues el ejercicio, ¿no? La disciplina, la práctica. De aquí, los objetos visuales encontramos indicadores, KPI, gráficos circulares de medidor, anillos, lo que usted, tarjetas. Este me gusta mucho porque pues en la parte financiera se conocen como informes de jerarquía. Entonces yo arranco, digamos, un contador arrancaría por cuenta del activo 1, clic. Entonces aquí va
a dividir las cuentas del disponible, perdón, a nivel de grupo, y luego ya me voy por el grupo tal, y entonces me va creando esa jerarquía, entonces permite ir proyectando la información y lo podré llevar por cuenta, por tercero, por documentos, al nivel que yo desee. Igual también en Excel, en cierta forma, también se puede lograr, pero obviamente aquí, pues, por la forma como está presentada la información, es más recomendable. Y por último, pues creación de informes, ¿sí? De todas las formas, con todos los colores. Después de que la data esté limpia, esté organizada, ya el resto es creatividad y pues bueno, ya es cuestión de gusto, de diseño y bueno, y por último ya pues compartir los informes. Este de compartir los informes, pues les dije que ya son dentro de yo les dije que podemos hacer pues yo puedo coger y presentar mi Power BI normal, pero cuando ya deseo esa herramienta más poderosa de compartir en la nube, en mi equipo, en mi intranet, pues bueno, ya tiene como tal su manejo, como tal. Entonces, pues, digamos que ese era como el objetivo de esta clase, ¿no? Pues mostrarles la herramienta, que conozcan el potencial que hay. Pues ustedes, no sé, de pronto me comprenderán que en 1 hora y media, pues darles todo este bosquejo, toda esta idea, pues era algo muy, no sé, algo muy casi que imposible, pero bueno, pues creo que lo logré. Entonces, pues básicamente, digamos que esta es la actualidad, este es el futuro. Pues yo me capacito mucho por las ciudades capitales y la verdad esto es lo que uno ve de las casas de software, firmas de auditoría, grandes empresas, todo mundo, ya uno ve el tema. Anteriormente yo le decía a mis compañeros y a los estudiantes Excel avanzado, hoy en día no, ya nos hablan Excel avanzado, ya es como algo general. Ahora ya nos dicen, se necesitan contadores con conocimientos en analítica de datos, en limpieza de datos, en creación de reportes, entonces ya están esperando otro tipo de profesional. En esos aspectos, pues el INTE pues, está muy comprometido, tenemos pues acá unos proyectos ya montados para dar capacitación en estos temas. Pues la idea es que esto hay que hacerlo por niveles, ¿no? Pues para ir llevando a la persona paso a paso y pues enseñarle de lo más básico, irle generando las herramientas y pues digamos que pues próximamente pues a las personas que pues se comuniquen conmigo, pues la idea es ir armando nuestra base de datos y para luego hacerles llegar a ustedes el material y pues mostrarles de qué forma pues podemos trabajar, qué capacitaciones se les pueden brindar. Pero esto es algo pues de una necesidad, ya les mostré pues eso es lo que está pidiendo el sistema económico, eso es lo que está pidiendo el mercado. Entonces pienso que cuando somos los pioneros, cuando somos los que estamos ahí en la delantera, pues somos los que vamos a aprovechar, nos va a ir mejor, y como dice un conferencista de Medellín, ¿no? Dice que la idea es capacitarnos de tal forma que estas son las herramientas que se llaman las subesueldos, ¿sí? Las herramientas que hacen que nos volvamos valiosos. Los casos son de muchos amigos, colegas que están estudiando, que empiezan a mostrar este tipo de informe, esta analítica, y sorprenden, claro, porque están mostrando una perspectiva muy diferente y como dice este compañero, pues la idea es que en los recortes de personal digan, no, no podemos con esta persona porque él es el que nos hace los informes en Excel. Él es el que nos hace los informes en Power BI y ahí sí nos quedamos frenados, ¿sí? Entonces tenemos que volvernos de alguna forma, ¿sí? Tenemos que volvernos importantes en las organizaciones. Entonces, pues este era el contenido de la capacitación. Pues yo no sé si alguien tiene de pronto alguna pregunta. Pues allí les dejé mi número telefónico para el que de pronto considere alguna consulta, alguna pregunta o pues si quiere que lo vamos registrando en la base de datos para el proyecto que tenemos pues de capacitación en estas herramientas. Entonces, no sé si hay alguna pregunta por ahí. Bueno. Entonces, pues, profesor Juan Carlos, entonces, pues, esa sería la presentación. Estamos agradeciéndoles a todos la oportunidad y pues animándolos, ¿no? A que
no importa cuál sea el camino, pero que empiecen a hacer el recorrido, que empiecen a investigar, que empiecen a capacitarse en esas herramientas, pues que ya están acá y pues digamos las necesitamos pues cada día en nuestras labores, ¿no? En nuestros ejercicios. Listo, por aquí David me dice que bueno, muchas gracias David pues por su opinión y claro David, ya nosotros estamos trabajando en esto, sino que pues queríamos primero hacer una abrebocas, lo hemos hecho también pues ya a nivel personal con las cámaras de comercio y ya créanme que es algo que está ahí, pero que ya dentro de poco todos vamos a estar ahí pues en la jugada y con ganas de aprender y bueno, y esto dónde lo enseñan, dónde lo aprendo y ahí sí nos va a quedar. Pero bueno, si somos los pioneros, pues vamos a tener inclusive oportunidades laborales. Entonces, bueno, yo me despido, pues, si no es más, de Eh, darles las gracias a todos. Julián, Sí, a ver, buenas noches, muchachos, asistentes. Primero, pues agradecer al profesor Julián Orlando Carmona, quien gratamente está otra vez en nuestra institución. Em, Julián pues, viene haciendo todo un camino profesional, recorriendo y trabajando todo lo que tiene que ver con analítica de datos y su aplicación pues, en el área contable específicamente porque él la maneja, pero igual se puede aplicar a cualquier área del conocimiento e incluso en los procesos de investigación que se adelantan desde la unidad. La idea es empezar a abrir este tipo de espacios. Es el primero que se hace con egresados, ya lo hemos hecho con empresarios, lo estamos haciendo con estudiantes con muy buenos resultados. La invitación es obviamente para que los egresados se vinculen más con nuestra institución, con la unidad de administración en este caso, y que nosotros podamos conocer acerca de sus necesidades y podamos hacerles algún tipo de oferta para su cualificación profesional y pues para que mejoren obviamente sus condiciones laborales y profesionales. Entonces, esta es la primera de ese ciclo de eventos que vamos a seguir haciendo. La idea es por lo mínimo, por lo menos hacer uno o dos por semestre y que ustedes se vuelvan obviamente en nuestros replicadores y en nuestros promotores más importantes. La grabación va a quedar en la página institucional, está ahí mirando un nombre específico para el espacio. Con estudiantes y empresarios hemos creado un espacio que se llama Diálogos Empresariales y ya completamos más de un año haciendo estos encuentros de manera virtual y hemos tenido pues unos empresarios importantes a nivel regional y algunos a nivel nacional. Entonces ha sido un éxito. Hemos tenido la vinculación de varias asociaciones, de varios empresarios y varias personas que quieren dar a conocer su conocimiento y obviamente que lo hagan circular. Entonces, al profesor Julián, mil gracias y a ustedes, gracias también por atender nuestra invitación y próximamente pues, estaremos haciendo lo que les comento acerca de ampliar nuestra oferta de formación para nuestros egresados. A todos mil gracias y que pasen una muy buena noche. bueno, gracias, hasta luego. Muchísimas gracias. Buenas noches, muchas gracias.